Ahora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil al asambleísta César Ron. Gracias por acompañarnos, asambleísta, qué gusto tenerlo acá. Gracias, Alicia, un gusto enorme estar aquí esta mañana. Bueno, recuerdo claramente una entrevista que realizamos sobre ese tema hace aproximadamente un año atrás, un poco más de eso, donde usted venía a denunciar este tema del uso indebido de los aviones presidenciales. Y en aquel momento usted decía, han utilizado este avión como que si fuera un taxi. Y ahora prácticamente Contraloría, tras un informe, determina que así lo es, glosando al expresidente Rafael Correa con casi 10 millones de dólares. ¿Cuál es su conclusión personal, un año y pico después, sobre este tema? Gracias, Alicia. Efectivamente, el 31 de julio del año 2018, presenté a la Contraloría General del Estado una documentación extensa que había recibido en calidad de información reservada del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la Dirección de Aviación Civil, sobre el uso indebido del avión presidencial, donde daba cuentas en esa información lo que hoy ya es público, ¿no? Un avión que fue utilizado como taxi, cientos de vuelos, donde hay pues más de 40 vuelos que van a paraísos fiscales y que tienen un dato curioso: solo iba la tripulación, no tenía pasajeros. El uso indebido del avión es justamente eso, no solo es la glosa de los 9.6 millones de dólares que ha establecido hoy la Contraloría General del Estado y que pasa a Fiscalía General de la Nación, que tiene que investigar. Porque aquí, por ejemplo, tiene que llamarse a los pilotos. La Fiscalía seguramente va a llamar a los pilotos y les va a preguntar cómo es que ustedes viajaban sin pasajeros que llevaban, quién les dio la orden, porque se pueden llevar muchas cosas. Todos los aviones, sin excepción alguna, por normas internacionales, por leyes vigentes en el país, tienen que tener no solo el plan de vuelo, sino que tienen que tener la lista de los pilotos, de los tripulantes, de los pasajeros, y además tienen que tener un manifiesto de carga. Porque además un avión, el piloto, que es el responsable de la nave, tiene que saber pues qué peso lleva, y no es solo el combustible, pues, porque aquí me da la impresión que se reemplazó el peso de la carga de pasajeros y de equipaje con otros equipajes que se llevaban. Ahora, pero si bien es cierto, de esto se viene hablando hace más de un año atrás, ¿qué garantías hay que hoy, después de que hay un informe de Contraloría con esos indicios de responsabilidad, aquellas personas que pueden despejar esas inquietudes de hacia dónde iban, cuáles eran esos lugares que se visitaron, qué se transportaba, por qué no había tripulación, puedan dar esas explicaciones, puedan despejar todas esas inquietudes? ¿Quién sabe si es que están o no todavía dentro del país? ¿Cómo tener la certeza de que se va a poder llegar a determinar todo esto que hoy está con un signo de interrogación? Dos cosas importantes, Liz. Los pilotos del avión presidencial son pilotos militares. Unos están en servicio activo, otros han salido ya de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No creo que ningún piloto militar se quiera ir a la cárcel asumiendo la responsabilidad que no le corresponde. Porque dentro del jerárquico militar, el piloto militar recibe una orden y la tiene que cumplir. Si el superior le ordena que tiene que viajar con el presidente a la China, se va a la China, sin preguntar. Si le ordenan que tiene que ir con el avión a Francia, o a Qatar, o a Bielorrusia, o a las Bahamas, o a Panamá, o a Colombia, o a Cuba, él se va. Así que él no va de ninguna manera a rehuir la responsabilidad en cuanto a informar a la autoridad legal de la justicia ecuatoriana, que en este caso es el fiscal general del Estado, a dónde iba, quién le ordenaba y qué llevaba. Porque escuché o vi un Twitter del expresidente de la República, Rafael Correa, que dice que es el colmo que le tengan que glosar por el avión que él dio para el servicio de la nación. Por no utilizarlo él exclusivamente. ¿No? Así es, entonces para el servicio de la nación, muy bien. Si me dicen a mí que en el avión, en el vuelo XX, fue el ministro de Relaciones Exteriores a una cumbre en Naciones Unidas, en Washington o en Nueva York o a la OEA, está muy bien. Está usándose debidamente el Estado ecuatoriano por la necesidad, por la representación que tiene que tener el país. Pero que me explique a mí, pues, el expresidente, no a mí, a los ecuatorianos, el expresidente de la República, ¿qué servicio le daba al Estado por un avión que volaba sin pasajeros? No un vuelo, muchísimos vuelos. Hay un vuelo que es insólito. El avión fue a Brasil y regresó a Brasil sin pasajeros. Imagínese usted. Fue a Brasil sin pasajeros y regresó sin pasajeros. Cosas tan extrañas como esta, cuando la hora de vuelo de ese avión
está alrededor de 6 y 7 mil dólares la hora. Y la hora de internet costaba 15 mil dólares la hora. Pues vaya sumando todos los gastos que habían ahí, todos los excesos, todos los menajes, todas las comidas, todos los gastos inmensos, como todo lo que hemos visto en el Ecuador. Aquí se gastó a manos llenas, aquí se despilfarró el dinero de los ecuatorianos. El expendio que hubo en el Estado es demasiado grande, y no solo el expendio, sino también la corrupción que hoy le tiene al país en la grave situación en la que nos encontramos el día de hoy. Ahora, podría ser que no hubo esos registros porque efectivamente no hubo pasajeros más allá de quienes piloteaban esos aviones, o porque se quiso ocultar quiénes eran transportados en esos aviones. ¿Podría caber esa posibilidad? También, lo cual es más grave todavía, porque son delitos penales, porque usted, de acuerdo al Código Aeronáutico y la Ley de Aviación Civil, que está vigente en el Ecuador, y que incluso se pensó hoy, a través de una transitoria en la reforma al Código Integral Penal, quitar los delitos aeronáuticos, como esto: ocultamiento de información, falsificación de información, porte de armas, todas estas cosas que son internacionalmente gravemente castigadas porque es terrorismo aéreo. Entonces esto se quería o se pretendía eliminar en el Código Integral Penal en la reforma que se está tratando. Situación que ya la había quitado el expresidente de la República, justamente Rafael Correa, y que no puede ser modificada porque esta es una ley internacional, que el Ecuador es suscriptor de los acuerdos internacionales de aviación civil que tienen que ver con la seguridad. Entonces mire usted hasta dónde llegaron. ¿Y por qué no podemos pensar un poquito más allá? Porque en vez del volumen de carga, o podían llevar, ¿qué?, billetes, o podían llevar lingotes de oro. ¿Qué llevaban los aviones? ¿Oro o plata? Bueno, ahí quedan las precisiones, sobre todo cuando hay 24 vuelos de estos a paraísos fiscales ya establecidos en ese informe de Contraloría, ¿no? Pero también dentro de este informe que se desprende de la Contraloría, hay un informe de indicios penales que va remitido a la Fiscalía y se basa en 5 presunciones. La primera de esas dice que, además de realizarse vuelos en los aviones presidenciales, también se hicieron en los de TAME y Petroecuador Petroamazonas sin solicitud dirigida a la presidencia y sin su autorización. Clave es entonces saber quién autorizó también el despegue de esas aeronaves, cuál era el destino y qué iban a hacer. Es fundamental, dice. Yo no recibí nunca la información del vuelo del avión de Petroecuador. Sin embargo, pues el Contralor General de la Nación, cuando entregamos los documentos, manifestó que iba a investigar todo. Y eso es lo que ha hecho, investigar todo. Porque ese avioncito también voló a destinos extraños, a paraísos fiscales, también fue vacío, sin pasajeros, con tripulaciones. Entonces, estos aviones, porque la petrolera es estatal, la petrolera es una compañía del Estado ecuatoriano, el responsable de la petrolera es el Estado ecuatoriano, también tienen que dar cuenta a dónde fue el avión. Pero y ahí precisamente la pregunta es, asambleísta, hasta a quién se debe abarcar dentro de este espectro además de investigación, porque claro, se está glosando al expresidente Rafael Correa, cabeza, expresidente, quien debía haber estado al tanto y quien debería haber autorizado todas esas salidas de los aviones, no el uso del avión presidencial, y en este caso específico se dice que sin la autorización de presidencia. ¿Quién entonces debe responder por eso? No, imagínese usted, más grave todavía, que vino una orden de la Presidencia de la República a la Presidencia de Petroecuador para que el avión de Petroecuador vuele a Qatar. Tiene que haber las responsabilidades, porque tiene que haber el plan de vuelo. Sin duda hay el plan de vuelo, por eso se puede establecer que el avión voló a Qatar. ¿A qué viajó? ¿Quién dio la orden? ¿Qué llevaba? Es la misma historia que estamos comentando el día de hoy. Aquí se ha abusado del poder, pero lo más importante que tenemos que saber los ecuatorianos, y yo voy a insistir en un destino de las naves, Qatar. En Qatar se depositaron grandes sumas de dinero. Las autoridades ecuatorianas tienen que empezar investigaciones profundas para establecer qué dinero se llevaron del Ecuador a Qatar. ¿Pero hay las pruebas que determinan eso, la certeza de que se depositaron grandes cantidades de dinero? Hay denuncias, hay información, hay que investigar. Hay que investigar en Qatar. Le doy un dato, otro dato. Hay que investigar en Bielorrusia y hay que investigar en otros paraísos fiscales, como Bermuda, como Bahamas, como Panamá. Hay que investigar. Hoy en el mundo, no es tan fácil, Lisi, llegar a un banco o llevar con una suma con 50, con 100, con 2, con $1 millón.
Porque si usted llega con $1 millón de la noche a la mañana a un banco, a un depósito, tiene que justificar la licitud de los fondos, de dónde vienen, cómo los consiguió, por qué tiene usted $1 millón. Imaginémonos entonces si llevaban 10 o 15 o 50 o 100 millones. Si lleva usted $100 millones en billetes, casi hay que llenar un cuarto. Me imagino que habrá que llenar la cabina del avión para meter $100 millones. Pero en vez de llevar 100 millones que tiene que llenar este cuarto por el volumen de los billetes, si lleva lingotes de oro, si lleva X toneladas de lingotes de oro, entonces está llevando más peso, pero está llevando menos cantidad, menos volumen y está llevando un valor más grande. Todas estas cosas hay. Pero esta información, estas investigaciones las tienen que hacer las autoridades. Hoy en el mundo hay empresas especializadas que buscan y siguen la ruta del dinero mal habido. No es tan difícil. Se contrata, se busca y se encuentra. El Ecuador tiene que llegar a eso. Porque en el Ecuador la corrupción ya la sabemos todos, generalizada, y de qué monto se está hablando. Por lo tanto, hay que recuperar los dineros. Dentro de la ley, de la reforma al COIP está un capítulo anticorrupción. Entre otras cosas, ahí estaba establecido un premio, una compensación económica equivalente al 20% a quien dé información certera, porque el 0 de 0 es 0. Pero si hay una información certera de que hay $100 millones en un paraíso fiscal que se ha depositado y se encuentran los 100 millones, el que da el dato va a recibir una compensación económica del 20%. El Ecuador recupera 80 millones, que no recupera nada, y el que denuncia, no solo hay que protegerlo, tiene que ser un testigo protegido, sino que adicionalmente va a recibir una importantísima compensación económica. Eso permanece dentro de lo que se va a aprobar, se va a discutir este miércoles en la Asamblea para pasar dentro de esas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Todo esto se ha tratado igual que los comicios sin sentencia. Lo que pasa es que la reforma del COIP es tan grande, es una reforma trole, que pasa por estos temas de corrupción, pasa por el endurecimiento de las penas, pasa por esto que le estaba hablando, así, emblemas de guerra, por los prisioneros de guerra, pasa por el abigeato, pasa por el aborto, pasa por el uso de la cannabis. O sea, es una reforma tan grande que he pedido en la Asamblea oficialmente que los textos que se van a votar, los textos definitivos, estén 24 horas antes para leerlos y revisarlos bien. Porque no vamos a llegar mañana, porque además ya se cambió la convocatoria. Ya la convocatoria ya no es para el miércoles. ¿Para cuándo? La convocatoria es para mañana martes a las 5:30 de la tarde. Se va a votar las reformas al COIP. Por lo tanto, los textos de los artículos tienen que estar perfectamente escritos y definidos, sin doble sentido, bien redactados, porque justamente parte de los problemas graves que hay en el Ecuador es el doble sentido y la interpretación. Pero usted dice no es tan difícil hoy, porque hay empresas especializadas para dar con esa ruta del dinero, pero sin embargo estamos viendo que aquí en el país sí resulta difícil, porque evidenciamos un caso de corrupción, sale a la luz pública, se llega a señalar quiénes son los responsables, pero ¿cuántos hay hoy cumpliendo una sentencia de todos esos responsables que han estado vinculados en actos de corrupción? ¿Y cuánto se ha logrado recuperar de dinero? Prácticamente nada, muy baja es la cifra de lo que se ha logrado recuperar en magnitud a lo que se ha perjudicado al Estado con estos actos de corrupción. Entonces, ahora, ¿qué esperanza hay realmente de que a través de la investigación de este caso, primero se puede determinar responsabilidades? Porque tomará su tiempo poder cotejar y ver, investigar por qué no hubo tripulación, hacia dónde fueron. Hay casos en donde se habla en este informe de que hay un número distinto de personas en los diferentes aeropuertos, o sea, de incluso los vuelos que quedaron registrados. Se habla de destinos diferentes, es una investigación que puede llegar a tomar su tiempo, y en ese interín, ¿qué garantías hay de que quienes estaban involucrados en esto permanezcan aquí en el país o realmente puedan ser sancionados y cumplir la condena que podría atribuírseles por estos delitos? Y si lamentablemente en el país no se ha recuperado nada, pero justamente estas reformas legales nos tienen que llevar a recuperar las haciendas, las casas, los vehículos de alta gama, dinero, etcétera. Hay que hacerlo. Hoy hay pruebas de casos insólitos, esto de Arroz Verde, donde hay 60.000 archivos, donde hay muchas personas involucradas y que ya está en proceso judicial, y esto está judicializado en la Fiscalía General del Estado. Ya vamos a empezar a tener juicios, vamos a empezar a tener sentencias para empezar no solo a tener responsables en las cárceles, como tiene que ser y como corresponde,
sino que el Estado empiece a recuperar estos dineros mal habidos. Igual con el avión. Hay pilotos que volaron ese avión. Había una unidad técnica aeronáutica en la Fuerza Aérea Ecuatoriana que se encargaba del avión presidencial. Hay que obtener la información, hay que establecer las responsabilidades y le reitero, los pilotos militares que volaban el avión presidencial, muchos siguen dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tienen que ir a declarar, tienen que contarnos a los ecuatorianos a qué fueron, quién les dio la orden, qué llevaban, porque nadie, estoy seguro, que ningún piloto militar va a irse a la cárcel y asumir responsabilidades que no le corresponden, sino que tienen que ir a la cárcel los que tienen que asumir la responsabilidad y quién corresponde en este país. ¿Y la indagación debería ir solamente hacia las personas que usted mencionó, o quizás también sobre aquellos que figuran como quienes utilizaron en mayor número de ocasiones estos aviones? Porque dentro de esos 261 vuelos que se realizaron del 2012 al 2017 en los aviones presidenciales figuran los nombres de el ex vicepresidente Jorge Glass, del ex canciller Ricardo Patiño, como quienes en su mayoría de veces recurrieron a viajar en ese avión presidencial. Así es, todos los que utilizaron el avión presidencial. No se olvide, Liz, que la orden para utilizar el avión presidencial venía de la Presidencia de la República. Así es que la Presidencia de la República y quienes estuvieron en la Presidencia de la República y quienes ordenaron el uso del avión presidencial y para qué lo usaron, están ahí, los responsables. Y por lo tanto, estoy seguro que la Fiscalía General de la Nación va a llamar a todos los responsables en este proceso judicial que se tiene que iniciar en el país para que de una vez por todas los ecuatorianos conozcamos la verdad. La expectativa entonces está en que se inicie cuanto antes esta investigación que deja interrogantes y que deben ser respondidas cuanto antes, ¿no? Así es, y está en manos de la Fiscalía, está en manos de la Justicia como corresponde. Hay un informe con indicios de responsabilidad penal, hay 9.6 millones de dólares de responsabilidades, por lo tanto no creo que los pilotos ecuatorianos, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se quieran ir a la cárcel en vez de los que tienen que irse a la cárcel. Y siendo usted quien denunció esto hace más de un año atrás, me imagino que será el que estará más pendiente de que se continúe ya con el proceso que se debe ejecutar desde otras instancias. No solo yo, todos los ecuatorianos, Liz. Nosotros lo que hemos hecho es una contribución para que en el Ecuador empiece a brillar la luz y sepamos la verdad o parte de la verdad de todos los atracos, de todos los excesos, de todos los abusos y de toda la corrupción que ha habido en el Ecuador. Esta glosa de 9.6 millones de dólares que establece la Contraloría General del Estado contra el expresidente de la República es una prueba más del abuso del poder, de la corrupción y los desafueros que hubieron en el Estado ecuatoriano. Quiero agradecerle, asambleísta, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar del corte nos acompañará Mónica Malo, directora ejecutiva de la corporación Mucho Mejor Ecuador. Junto a ella hablaremos de una campaña que busca institucionalizar la celebración del orgullo de ser ecuatoriano. Enseguida volvemos, no cambie de canal.